seguimos hablando, Raulito querido, de la inteligencia artificial que tanto te asusta, Sí, ¿no? sí. Y no es para menos, claramente asusta. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Suelo utilizarla. Me soluciona la vida en muchas cosas, me divierte en otros momentos y en otros momentos me asusta. Claro, 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 porque uno piensa en lo que puede llegar a pasar de cara al futuro. Por eso hemos llamado a alguien que sabe muchísimo del tema. Belén Ortega es conferencista, especialista en inteligencia artificial. Belén, qué gusto tenerte, ¿cómo andás? Un placer, ¿cómo andan? ¿Cómo viene este martes? ¿Cómo Belén? Muy bien, muy bien, muy bien, preparando todo ya para la Navidad. Bueno, seguramente, sobre todo la gente de la edad, porque, a ver, el que es joven es nativo de este sistema, de este modelo de vida, y no le asusta nada. La gente más grande como Raúl y como yo, que ya tenemos 55, sí nos asusta. A esa gente que se asusta. Yo me asusto, pero me meto. O sea, yo me asusto, pero nado en la inteligencia artificial. Raúl es un poquito más reticente. A esa gente que le decís. Primero, que no le tengan miedo, sí tenerle respeto. Yo siempre digo, a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y sobre todo, yo creo que es una gran oportunidad para empezar a tomarlo como una herramienta, no como la salvación a nuestra vida. Ujú. Yo siempre lo que digo es una herramienta que acelera procesos, que nos ayuda a ganar más tiempo, a tener mínimo ya, está comprobado que te ayuda a ahorrar una hora en tu vida, y que esa hora vos decidís para qué utilizarla y para dónde direccionarla, y que no existe límite de edad para poder aprenderlo. Hay una creencia muy grande que dicen que la tecnología no es para adultos, es como para, tenés que haber nacido con una computadora abajo del brazo y haber entendido desde chico. Y la realidad es que la tecnología hoy en día es para todos y la inteligencia artificial es fácil de aprender para todos. Lo que es difícil es entender desde el pensamiento crítico cómo preguntarle y cómo resolver lo que queremos empezar a automatizar o a mejorar dentro de nuestro negocio. Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando uno nota que hay situaciones que parecen irse de los cánones normales, ¿no? Por ejemplo, una noticia de la Sí, semana es una chica que decidió casarse con una inteligencia artificial, con una suerte de robot, y ahí ya es como raro todo. No sé cómo lo ves vos. sí, sí, ya es, a ver, ahí se exceden los límites de lo que consideramos normal. La realidad es que hoy lo que consideramos normal está puesto en tela de juicio desde un lado de empezar a ver de que lo que para nosotros como seres humanos era normal, hoy quizás para todos lo es. No significa que esté bien ni mal. Esto habla de la ética, habla de la interpretación del ser humano, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que nos está mostrando estos casos, como el caso de Noguri en Japón, es que nos está mostrando las falencias que estamos teniendo como seres humanos. En este caso, Nuguri cuenta en un momento en la entrevista que le hicieron cuando se casó, de forma simbólica con esta inteligencia artificial, comenta que dejó el tratamiento psicológico y empezó a ir a trabajar, que gracias a la inteligencia artificial y a esta conversación con el avatar, empezó a volver a trabajar, no faltaba y dejó el tratamiento psicológico, lo cual habla también de una falta de regulación y de educación, porque el hecho de dejar un tratamiento psicológico, psiquiátrico, con un profesional que estudió no solamente en teoría, sino en práctica para poder acompañar a las personas, estamos hablando de una falta de educación en entender que la inteligencia artificial no tiene emoción, no tiene criterio y no tiene emociones. Entonces, si la inteligencia artificial no tiene emociones, ¿cómo puede ser que esta chica detalle en la entrevista que siente que la inteligencia artificial le enseñó a amar? Ya estamos hablando de un tema de educación y de regulación, Ujú. donde no se están regulando para cuidar al ciudadano la inteligencia artificial y tampoco se está educando a los jóvenes de hoy, sobre todo los jóvenes. Hay un estudio muy importante que salió en Japón que dice que el 22, se hizo una encuesta en todo Japón a personas entre 14 y 22 años, y salió que el 22% de las personas encuestadas contempla una relación con una inteligencia artificial de entorno afectivo, Ujú. lo cual es un índice muy alto para contemplar una relación afectiva con una máquina. Pero ya hoy jóvenes lo están pensando. Entonces, ahí lo que nos falta es cómo estamos educando a los niños, a los grandes, en torno a lo que es realmente la inteligencia artificial y no empezar a idealizarla. Claro. ¿Cómo te va, Belén? Raúl Vázquez te saluda. Es La realmente Raúl. interesante lo que decís porque yo soy de los que piensan, yo utilizo poco, la verdad que como escribo a veces meto el texto para que me corrija a ver si hay un error de tipeo,
y no mucho más que eso, sinceramente. Que la verdad que está bueno porque vos a veces te pones a escribir, lo lees 3 veces y se te pasa por arriba un error de tipeo a veces. Esto es cierto. Totalmente. Porque se hace invisible por demasiado visto. Justamente la inteligencia ahí no está nada mal. Te diré que es para lo único que la uso. Está claro que hay evidentes problemas en mucha gente psicológicos que no podemos echarle la culpa a la inteligencia artificial porque si no existiera, tal vez esa gente estaría casándose con una licuadora, digo. Y ya es un problema absolutamente personal. Pero sí digo, y tengo dudas respecto de en cómo, si estamos preparados o no por lo siguiente. Tengo gente, yo laburo en publicidad, que inclusive le pregunta a la inteligencia artificial qué colectivo tomar para ir a tal o cual lado, o qué colectivo o qué medio de transporte llega más rápido, y qué sé yo, digo. Pero eso, Raúl, eso estás atrasando 70, eso hace un montón que está. No, está bien, pero te digo que hasta eso hace. Y yo lo que siento es que estamos dejando de usar nuestro cerebro para Exacto. preguntar y recibir respuestas. Digo, Es ¿cómo que ahí se hace está, un lomo al stroganoff? Bueno, está es que, bien, hacelo, pero digo, de ahí a preguntar todo, hace que el cerebro pase a ser un mero receptor de respuestas, y si esto ocurre en Japón, yo ya voy augurando la derrota del Imperio del Japón, y dejará de ser una economía mundial líder, porque me parece que es cuestión de tiempo para que seamos meros receptores de respuestas y utilicemos cada vez menos nuestro cerebro, que está genial, digo, utilizarlo. Me parece que hay un problema grave, ¿no? sí, y hay un punto que traes ahí, que ya hay casos que están investigados por científicos, que es que nosotros como humanidad, frente a la llegada de la inteligencia artificial, tenemos dos caminos. Si utilizamos correctamente la inteligencia artificial, que utilizarla correctamente es combinar nuestros talentos, nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento estratégico Claro. y la creatividad con el buen uso de la inteligencia artificial, incorporando vocabulario, Eso está genial. está comprobado que aumenta nuestra capacidad humana, o sea, Claro. nos hace más inteligentes. Ahora, delegarle todas las tareas a la inteligencia artificial, personales y profesionales, directamente, sin pensar, científicamente tiende el ser humano a tener sedentarismo cognitivo. Ujú. ¿Qué es el sedentarismo cognitivo? Es como cuando el médico nos dice, tenés que salir a caminar porque estás todo el día en casa sentado. Tenés Claro. sedentarismo, a Claro. nivel corporal. Claro. Ahora, el sedentarismo cognitivo es similar, es no genero nuevas redes neuronales, con lo cual me hace más vago. Ujú. Y al hacerme más vago, no pienso. Y al no pensar, termino cayendo en que la respuesta de ChatGPT está bien porque es ChatGPT. Y no porque yo la construí con ChatGPT. Bueno, yo no toqué muchísimo de eso. Muchísimo de ese tipo de actitudes delante de... Exactamente. Exactamente. Ahora, el tema está en cómo nos educamos en inteligencia artificial, que es una nueva tecnología para todos los seres humanos. Ujú. Pero es como siempre digo, puede ser un arma o una herramienta. Entonces, Claro, la pregunta es cómo la vamos a exacto. utilizar. Claro. Totalmente. Yo a veces trato de ver todo esto y me parece que es la forma de verlo. O sea, hay que verlo como una herramienta. Eh, por ejemplo, en lo mío, yo con cosas que a veces le contaba a Raúl, ¿no? Le he metido a la inteligencia artificial un montón de notas que he escrito y a veces le pido que escriba algo a mi estilo y lo escribe, después yo lo corrijo. Y es verdad, algo que quizás me llevaba 1 hora, ahora me lleva 15 minutos. Claro, Y es está increíble. bárbaro eso. Y eso me permite para hacer otras cosas. Por ejemplo, Totalmente. salir a hacer deporte, sociabilizar, y eso está buenísimo. La inteligencia artificial, por ejemplo, hoy por hoy, Belén, vos lo sabés muy bien, tengo un relojito, yo tengo ahí algún problemita que tengo una arritmia que me tengo que controlar. Y yo voy con Sí. mi relojito y yo voy corriendo tranquilo porque sé que estoy monitoreado y si algo no anda bien, suena una cosita Total. y tengo que bajar el ritmo. Entonces digo, hay cosas que son realmente maravillosas. Te estoy contando 2 pavadas de millones de cosas que uno se puede utilizar, ¿no? Digo, el tema es que no sé cómo se llama lo que genera cuando te da mucho placer, o sea, cuando te da tanto placer de sentirte cómodo, de manejarte sin problemas y delegar toda la responsabilidad en un aparato. Digo, Sí, sí, sí. claro, eso es lo que está mal, ¿no? De dejarse hacer todo, ¿no? Sí,
trasladarlo a lo que es darle el poder absoluto a algo que está ajeno a Darle nosotros. el poder absoluto. Claro. Ahí está. A eso iba. Es ¿Y como- cómo se sale de eso? Porque es muy cierto lo que decís, pero posiblemente para muchos quede acá. Che, qué interesante lo que dice Belén, habría que hacerlo. Bueno, digo, ¿cómo se sale de eso? Digo, ¿hay formas de que la gente entienda, hay educación, o no sé si habrá que legislarlo, no tengo idea. Digo, ¿cómo se sale de esto? Porque realmente la herramienta es maravillosa. Ahora, Claro. si eso repercute y se interfiere permanentemente en tu vida, pasa a ser una dependencia tan compleja como la que duró poquito, pero utilizamos el Hey Google. Hey Google, ibas en el subte y escuchás Hey Google cada 3 segundos, ahora ya no. Como si fuera, viste, es muy loco. Digo, Como ¿cómo me se sale? llamó, lo estoy llamando, ¿viste? Sí, por Dios, parece que se quedó en la estación anterior. Es muy loco. Digo, Sí. ¿cómo se sale de eso? ¿Hay forma de que se entienda? ¿Hay formas de desarrollar? No sé si Sí, hay varios cursos, caminos. Ujú. Hay varios caminos. Si vamos a hablar a nivel nacional o a nivel internacional, sí, obviamente los políticos hoy, además de estar mirando la economía, yo siempre lo que digo es a nivel política, hoy además de estar mirando la economía y todo lo que están mirando, tienen que poner un doble clic en la inteligencia artificial y en el uso consciente para favorecer al Ujú. ser humano, en educación y en regulación, que no lo están haciendo. Están debatiendo otras cosas que pueden tener sentido. Yo el otro día hablaba con otro de los medios y decía, la reforma laboral me parece espectacular, que empiecen a ver cómo modificarla, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras en desacuerdo, pero la reforma laboral tal cual está hoy Ujú. va a quedar obsoleta en 6 meses, porque la inteligencia artificial no espera, y estamos esperando a que pase algo fundamental, y la inteligencia artificial avanza y no espera al ser humano, no le importa al ser humano en relación a lo que es el avance tecnológico que está teniendo, no es que se sienta a esperar y dice, bueno, a ver, cuando regulemos, ahí avanzo. Claro. Esto avanza a nivel mundial y no le importa a un país en particular, avanza a nivel mundial, entonces hay que tener empezar a ver eso. Y por otro lado, las personas se tienen que capacitar. Un tip que doy yo es que cuando se capacitan en inteligencia artificial, vean que sea inteligencia artificial aplicada, que no sea solamente la teoría, y vean de capacitarse en lugares donde la inteligencia artificial sea enseñada desde un lado humano, donde no solamente Claro. te enseñen la parte tecnológica y técnica de cómo utilizarlo, Claro. sino que te enseñen vocabulario, pensamiento Y crítico. existen que te esos lugares, desafíe. ¿dónde? Porque está muy bien lo que vos decís. A ver, hay mucha gente que quizás le interesa esto. ¿Y Claro, dónde ¿dónde? va? ¿Dónde tiene que ir? Lo puede buscar en redes sociales. A ver, yo por ejemplo tengo mi propia academia de inteligencia artificial donde enseño inteligencia artificial aplicada y tengo mi propia membresía, mi propio club de mi comunidad, donde por 30.000 pesos por mes lo que hacen es estar conmigo en sesiones en vivo donde les enseño a pensar. Hoy por ejemplo tenemos una clase en donde les enseño todo lo que tienen que saber previo a empezar a utilizar ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial, que tiene que ver con los errores más comunes que comete el ser humano. Así como tengo yo, hay varias. Lo que hay que chequear es que realmente en el contenido no solamente se vea ChatGPT y Perplexity, Claro. que se vea también, más allá de los fundamentos, porque también he visto academias que enseñan los fundamentos que me parece espectacular, pero tiene que ser el hecho de cómo me van a enseñar a volver a pensar, porque eso es algo que nacemos. El ser humano nació con comunicación, nació con pensamiento crítico, solamente que con el avance tecnológico y las necesidades propias del país que tuvimos, lo fuimos perdiendo, lo fuimos dejando como en un segundo plano. Entonces volver un poco a eso y volver un poco a la comunicación básica, que también lo que yo siempre digo es, si nos volvemos a comunicar correctamente para entender a la IA y que la IA nos entienda a nosotros y funcione como una herramienta, a nivel seres humanos, el 80% de nuestros problemas de comunicación se solucionan. Claro. Yo quise decirte que, y ahí empezamos con los problemas con Sí, amigos, sí, familiares, sí. jefes. Se Sí, soluciona porque hay que volver a la teoría de la comunicación básica, inicial, de empezar a decir qué quiero, cómo lo quiero y para cuándo lo quiero. Sí, que también eso quedó un poco de lado. Ahora, yo te escucho, me parece genial, pero también, bueno, volviendo un poquito a esta chica Noguchi, la novia japonesa, que, bueno, tengo entendido que se vistió de blanco, que vivió Sí. una ceremonia como la que vivimos cualquiera de nosotros cuando nos casamos Sí. y bueno, esta cuestión bastante extraña. Uno puede quedarse en la anécdota, reírnos un poco y seguir por otro lado, pero también uno al mismo tiempo se da cuenta que esta tendencia que ocurre en Japón se está expandiendo a otros mercados. Digo, ¿Sí? esto está ocurriendo en los Estados Unidos, esto está ocurriendo en Europa, en Corea del Sur y en otros tantos países, donde uno claramente empieza a ver que, bueno, a ver, digo,
yo me quiero bajar, dame un papel y un lápiz y empecemos de vuelta. ¿Cómo resolver eso también? Que es una cuestión casi global, como si tuviéramos bastantes despelotes, se le suma a esta cuestión global compleja, digo, porque si esto se expande, estamos hablando de un mundo desquiciado. Y acá tenemos que ver lo siguiente, estamos viendo que se está expandiendo a nivel global, donde ahí tienen que haber, yo siempre lo que digo es tiene que llegar a haber un consenso internacional de personas de distintos países que puedan regular la inteligencia artificial y que puedan decir, bueno, hasta acá llega. Porque esto pueden pasar dos cosas, con este caso que pasó en Japón. Puede pasar que realmente se expanda y que las próximas generaciones estén en peligro porque empiecen a pensar en no relacionarse socialmente y empezar a relacionarse solamente con la IA, y terminemos, yo siempre lo comparo con la película de Wall-E de Disney, donde están todos los robots en la Tierra y flotando en el aire están las naves con los seres humanos puestos en máquinas, como una especie de exageración de lo que puede llegar a pasar, pero puede llegar a pasar. O puede llegar a pasar, ojalá que sea más para ese lado, que sea una especie de moda, no la inteligencia artificial, sino el casarse con un avatar, y que sea una especie de moda y que pase y no sea algo que realmente se llegue a un nivel tan grande a nivel mundial que todo el mundo lo quiera hacer. Y eso va a depender mucho del ser humano, no solamente de las políticas, porque muchas veces lo delegamos en, bueno, depende del político que tengamos de turno, es cómo nos va a educar y cómo nos va a hacer. Y la realidad es lo que viene a hacer la inteligencia artificial es también a decirnos, pará, no importa la política, lo importante es cómo vos piensas y qué querés vos para tu vida. Nos viene a replantear en lo individual y en lo colectivo. ¿Qué queremos? ¿Vivir todo el tiempo con sedentarismo cognitivo? ¿Tener la famosa, que hay una teoría también que dicen, la famosa asignación universal por ser humano? ¿Realmente eso es para vos la vida o querés realmente utilizarlo como una herramienta y poder llegar incluso a emprender antes que nadie? Claro. Es extraordinario, es muy interesante. Belén, interesantísimo. Siempre, sinceramente, es verdad, hay que salir un poquito del susto tonto y entender que ya esto es un tsunami que ha venido, que es una realidad y hay que adaptarse a este mundo y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sabiendo que también las ventajas pueden ser muchísimo más beneficiosas que los problemas. Te mandamos un abrazo grande, te deseamos la mejor Navidad del mundo, ojalá la pases muy lindo junto a tu familia. Muchas gracias para todos ustedes y feliz Navidad. Un beso grande. Gracias. Un beso grande. Beso. Ortega, especialista en inteligencia artificial.